Vaya término del cual estaremos hablando en el día de hoy: gentrificación. ¿Sabes qué significa? ¿Lo has escuchado alguna vez? Este es un proceso urbano en el que barrios tradicionalmente populares o de bajos ingresos comienzan a recibir una transformación debido a la llegada de personas con mayor poder adquisitivo, inversiones privadas o proyectos turísticos. ¿Qué pasa cuando uno de estos barrios se gentrifica por completo? Primero que nada, sube el precio de los alquileres y de las propiedades. También que los habitantes originales no pueden costear la nueva vida del barrio y evidentemente son desplazados para ocupar el local en el cual vivían y hacer o fabricar un nuevo establecimiento. Llega una nueva estética, como mismo acabo de mencionar, en el caso de las cafeterías, galerías, coworkings, que cambia el carácter y la cultura local. Evidentemente se pierde un poco el patrimonio de esa zona. Y por último, los negocios tradicionales desaparecen y con ellos parte del tejido social del lugar. Sin dudas, esto se ha vuelto todo un fenómeno global, ocurriendo en barrios como la Roma y la Condesa en Ciudad de México, Brooklyn en Nueva York y el Raval en Barcelona. Pero, ¿acaso este proceso está ocurriendo aquí en Cuba? Solo les adelanto que en menor escala y de cierta forma como una gentrificación silenciosa. Pero conocerán más detalles de esto si siguen viendo este video a continuación. Creo que para darle contexto a esta temática de la cual vamos a estar abordando en este video, va a ser súper importante mencionarles ejemplos y ejemplificar bastante para que vean la diferencia, para que entiendan cómo se desarrolla este término o proceso de lo que es la gentrificación en una menor escala en un país como Cuba y cómo se va uniendo al mismo tiempo con los diferentes problemas sociales que se encuentran azotando a la isla a día de hoy. Era súper necesario arrancar el video pasando por un lugar bien conocido, bien reiterativo, bien concurrido, bastante grabado en muchísimas ocasiones, pero es de suma importancia hacer alusión a él, ya que viene siendo como uno de estos sitios en el centro de La Habana donde más vamos a ver parte de lo que es este término o este proceso urbano. La calle San Rafael, donde se encuentra su famoso bulevar en la barriada de Colón en Centro Habana. Aquí mismo, cuando uno se encuentra deambulando por este bulevar, quizás no lo note o no se dé cuenta o no se percate, pero aunque usted no lo crea, poco a poco muchos de estos establecimientos o locales que en el ayer dejaron de funcionar por completo, con el pasar de los años viene alguna inversión, ya sea extranjera o de algún nacional que tenga la posibilidad, toma ese local y ahí pone un establecimiento, ya sea relacionado con el Estado o un negocio privado. También se encuentra la parte de las inversiones extranjeras, que ahora tuvimos que atravesar este bulevar para mostrarles un vivo ejemplo de ello en la actualidad. Esta tienda dolarizada que no necesita presentación, la antigua Trasval, ahora Casa Linda, que se encuentra ubicada en la esquina del Pecado, Galeano y San Rafael. Vamos a entrar para que vean cómo se encuentra en estos tiempos que corren. Bueno, esta es la parte del aseo y nada más con ver la estética, los productos
saben que esto tiene que haber pasado por un proceso de inversión extranjera para llegar a este resultado final. Porque de lo contrario, si hubiese sido algo del Estado, no se iba a encontrar en estas condiciones. Por si fuera poco, como les dije anteriormente, esta era la antigua Transvaal. Si hubiese sido algo nacionalizado, por decirlo de alguna manera, créanme que no hubiese sido así. Fíjense que tiene hasta otro nombre. Pasó de ser Transvaal a Casa Linda. Bueno, y aquí en lo que voy dando mi muela, les estoy mostrando como un vistazo a la parte del aseo, de los productos comestibles, demás y demás. Pero como este no es un video de supermercado, no pienso detenerme en productos y precios, que saben que eso de vez en cuando lo hacemos. También, no sé si lo mencioné anteriormente, pero este local, para darle más credibilidad a la temática de la cual estamos hablando hoy, llevó muchos tiempos cerrado, hasta este año 2025, que fue cuando se hizo la apertura del metro. Y bueno, me voy a concentrar aquí en el primer piso porque a pesar de que las escaleras eléctricas no estén funcionando, tiene un segundo piso que es la parte de los electrodomésticos, de los electrónicos y demás. Esto es más bien útiles del hogar, comestibles, aseo. Luego de exponerles y documentarles este ejemplo relacionado con la inversión extranjera, creo que es necesario en este minuto del video dejar plasmados ciertos determinados puntos que de una forma u otra se relacionan con la gentrificación dentro de la ciudad de La Habana. Primero, nos encontramos con todos estos locales que hasta los otros días prácticamente se encontraban abandonados, clausurados, nadie les prestaba atención. Viene alguien con un capital extranjero para invertir y es como se llevan a cabo estos resultados finales, que evidentemente, si nos vamos por el contra de la situación, se pierde lo que es parte de nuestro patrimonio, ya que, por ponerles un ejemplo, un edificio histórico que quedó ahí abandonado, más nunca se invirtió en él, más nunca se veló por su restauración, se encuentra en un total deterioro, viene alguien del extranjero, pone su dinero ahí y lo transforma completamente y ya se olvida por completo ese sitio. Segundo, esto viene siendo por escala. Bueno, ese local no lo tomó alguien extranjero, alguien que quería invertir y no tiene nada que ver con Cuba. Está el segundo escalón, que viene siendo aquel cubano con posibilidades que hizo su menudo y vino a invertir en Cuba. Y es por eso que nacen, de cierta forma, lo que ya esto lleva un tiempo determinado en el mercado, los negocios privados, o mejor conocidos por ustedes, por MIPYMES. Los dueños de MIPYMES cogen estos locales, invierten, alquilan o rentan el espacio y ahí crean su establecimiento.
Y tercero, que ya esto como que no guarda tanto relación con los dos escalones anteriores, es esta zona o esta parte de la ciudad dedicada al turismo, que viene siendo como que esa pequeña burbuja que está alejada completamente de la verdadera realidad del cubano, donde vienen los turistas a vacacionar, a conocer de cierta forma lo que es como tal el centro de La Habana. Es por eso que a día de hoy, y seguirá siendo así, no va a parar el tema de la construcción de los hoteles, de la remodelación de todos esos edificios que se encuentran como que en la urbe, ¿saben? En la parte del casco histórico, para seguir de una forma u otra atrayendo a los turistas a nuestro país. Y qué mejor sitio para ejemplificar lo mencionado en estas últimas palabras, el barrio de La Habana Vieja, que ahora vamos a estarnos moviendo hacia él. Buenas tardes. No, fácil. Gracias. Grasa natural. Si estamos hablando de gentrificación en La Habana, no podemos dejar de incluir a La Habana Vieja, precisamente por ese punto que mencionamos anteriormente en este contenido relacionado con llamar la atención del turista, elevar lo que es como tal el turismo dentro de la ciudad. Ya de entrada, en esta misma zona donde nos encontramos, que es la intersección de Habana y Cuarteles, podemos ver cómo muchas de las edificaciones, principalmente propiedades de cubanos, como estas, son dedicadas al turismo, convertidas en Airbnb, en casas particulares. Y bueno, eso es por mencionarles un ejemplo, porque juega un papel fundamental también todos esos negocios, restaurantes, cafeterías, bares, que tienen unos precios que verdaderamente son dedicados exclusivamente para el turista. Un ejemplo bien claro, la Loma del Ángel, va dedicado exclusivamente para el turismo y, como se pudieron dar cuenta, se encuentra completamente vacío por los números tan bajos de turistas que se encuentran en este periodo de 2025 visitando Cuba. Miren, un ejemplo verídico de todo lo que hemos mencionado hasta este punto. Este hotel, que tiene como nombre Hotel del Tejadillo, estas planchuelas que ponen aquí para la parte de la restauración, puede meterse años así, precisamente por el tema monetario. Y eso en parte, lo hemos mencionado en varios videos, que esto obstaculiza el paso de la gente a la hora de transitar por la misma calle, demás y demás y demás. ¿Cuál es el futuro de él? Bueno, que pasen, qué sé yo, 8 o 10 años hasta que lo logren restaurar, o que venga alguien del extranjero para aportar y transformar el local por completo.
La última palabra de si La Habana se gentrifica o no la tienen ahora a continuación la barriada del Vedado o la zona vedada de la ciudad, en conjunto con la opinión de ustedes en la parte de los comentarios, que siempre los estoy leyendo. Por eso vamos a utilizar ahora como escenario la calle L para mostrarles muchas de las cosas que se han construido recientemente en cuanto a negocios y establecimientos. Ahora mismo vamos a cruzar para mostrarles. Miren, aquí mismo antes de cruzar, una cafetería ahí mismo en un pequeño espacio que forma parte de un hogar, de una casa. Ahora sí vamos a cruzar para mostrarles otros establecimientos que se encuentran acá, que yo supongo o me gustaría incluir como parte de este proceso urbano. Miren, por ejemplo, la planta baja de esta edificación se utiliza para colocar muchos de estos negocios privados. De hecho, quería mostrarles esta extensión de Don T, que aquellas personas que sigan bastante mi contenido saben que hicimos la visita de este mismo negocio, pero la sede que se encuentra en el centro de negocios, y estuvimos hablando de la temática principal, que es el té de boba o boba tea y todos esos detalles. Ahora, antes de continuar con el recorrido por la calle L, vamos a desviando un poco porque aquí tenemos también un ejemplo verídico que nos viene como anillo al dedo con estos temas de gentrificación en cuanto a el punto de proyectos para la atracción del turismo o proyectos relacionados con los turistas, que bueno, ya lo están viendo ahora en pantalla, pero vamos a acercarnos un poco, que es la polémica Torre K. ¿Y qué vamos a hacer? Sí, aunque tengamos que virar para atrás, vamos a atravesar por una calle que debido al proceso de construcción de este hotel estuvo mucho tiempo cerrado y no se podía transitar por ella. Y así van a tener unas vistas más cercanas de este establecimiento. Fíjense que ahora mismo transitando por aquí era un atajo indiscutible, importante, indispensable. Se quería atravesar de este lado del Vedado para llegar a sitios más céntricos, como es el caso de la calle 23, que ya la tienen ahí al final de esta calle. Bueno, miren, aquí todavía hay parte de todo este armazón que se utiliza para la construcción. Y bueno, aquí lo ven ya con un resultado final que saben que lleva pocos meses de inaugurado, el Iberostar Selection La Habana. Mientras vamos avanzando, mostrarles el viejo Copelia, el viejo Cine Yara, que espero que con el pasar de los años no se pierda su patrimonio. De hecho, me atrevo a decir que el Vedado viene siendo uno de esos sitios donde hay mayor concentración de cines en funcionamiento hoy en día. Es un hecho, básicamente. Entonces, no transitamos por L por transitar, sino porque quería mostrarles cosas que, en mi opinión, guardan relación con todo lo que hemos mencionado hasta este punto, y creo que zonas como el Vedado no podían quedar por desapercibidos en una temática como esta. Por ejemplo, este establecimiento que tiene como nombre Amaya. ¿Se acuerdan cuando les hice el video de Cuba y Turquía, que estuvimos hablando de las influencias de ese país en Cuba? Bueno, miren, recuerdo que en ese día no pude entrar porque el establecimiento aún no hacía su apertura, y ya hoy por hoy sí está abierto, lo que bueno, creo que abre más tarde, sobre el horario del mediodía. Y esto es un claro ejemplo de una inversión turca dentro de la isla. Otros establecimientos, unos no tan recientes y otros que están en pleno desarrollo de construcción. Aquí ven la misóloga sí lleva tiempo y ha llamado un poco más la atención del cubano por esta modalidad que ven aquí, que la gente se sube como si fuese eso un árbol, básicamente. Tenemos de este lado este nuevo negocio. Miren qué chulo va quedando. Tiene un nombre, Euforia. Cuando lo vi por primera vez me recordó la serie de HBO Max. Y ya otros negocios comunes, como este que ven acá. No se ve muy bien, pero es un negocio privado. Ese Euforia, llevo días pasando por acá y lo siguen embelleciendo, lo siguen decorando, lo siguen preparando para la inauguración final. Y espero que sea una ampliación del negocio de al lado, porque si son negocios diferentes ya se deben imaginar
la competencia de negocios que debe haber estando uno al lado de otro. Y aquí me tropecé con buena cola para comprar combustible. Próximo sitio a mostrarles que ha agarrado mucha fuerza, popularmente hablando, entre las familias cubanas de esta zona, precisamente por el hecho de que, miren, es un establecimiento lleno de complejos, con mercado, heladería, creo que tiene restaurante y tiene este microparque infantil. Entonces las familias cubanas de esta zona dicen, voy para allá, me siento, me tomo mi cervecita, entro al mercado, hago mis compras, que no sé si puedo entrar por aquí. Creo que esta es la salida. Y dejo al niño jugando en el microparque. Pero por aquí no se puede entrar. Déjenme entrar por la entrada principal de lo que es como tal el mercado. Ah, si me preguntan el nombre, tiene el mismo nombre de la intersección con L, 17 y L. Buenos días. Tenemos los hábitos aquí. ¿Qué es los hábitos aquí? Lo mismo que siempre ven en estos típicos negocios, aparte de los congelados, el mercado, el aseo, los comestibles. Y ahora, como ya en la otra parte de esta calle L no hay como que nada relacionado con lo que estamos hablando en este contenido, nos desviamos también por 17, que es un sitio bien comercial respecto a negocios privados, que ya esto es el tema de las medianas y pequeñas empresas. Van a ver ahora a partir de ya. No, ya sí lo tengo, güey. Entonces, como es un mix de todos estos ejemplos para que entiendan y después al final del video le den respuesta a ese interrogante que les dije hace unos minutos atrás, también quiero mostrarles otro punto o otra zona que como tal no está inaugurada, no está ya lista, pero esto quería también como que documentárselos, el proceso de construcción de otro complejo grande de tiendas que va a surgir precisamente aquí en el Vedado, que guarda relación con el edificio Fox, ya que a modo de dato curioso, dato que no tengo mucha certeza, se dice que un español hizo una inversión grande en la planta baja de todo el edificio Fox, o sea, que va a incluir o va a tomar todos estos departamentos que se encuentran aquí para hacer un centro comercial gigantesco, que yo creo que de todos los departamentos que se encuentran en esta parte, el único que se salvó, porque es una entidad del Estado, es el banco. Ahora les voy a mostrar la parte principal o lo que se ha hecho, pero se dice que va a ocupar todo esto. Quizás estos restaurantes como el Emperador no tengan que ver con el proyecto, pero básicamente por ahí van los silos. Y vuelvo y repito, son datos que no tengo total certeza, pero bueno.
mira, aquí lo tienen y pasé por la parte de la salida. Déjenme hacer zoom. Se llama Super Mix, o se llamará Super Mix. Todavía está en construcción, haciendo todos los preparativos finales para la inauguración final, que me imagino que sea a finales de este año. Así ponemos punto final a la experiencia o al contenido del día de hoy. Sí, es un contenido bastante complejo, pero ustedes saben, a mí me gustan los retos, las cosas arriesgadas. Meterme en camisa de 11 balas, como dice el buen cubano, para variar y traerles contenidos interesantes. Por eso me gustaría aclarar ya en estos minutos finales que no soy sociólogo, no soy un profesional del tema, pero sí traté de investigar, de documentarme para hablar un poco sobre algo que de cierta forma estaba pasando así como que desapercibido. La gente lo está notando y lo está percibiendo, pero a ciencia cierta no sabe si esto como tal viene siendo un proceso dentro de la ciudad. Por eso todas las interrogantes, todas las dudas, todo lo que ustedes quieran aportar u opinar sobre esta temática de si se gentrifica o no la ciudad de La Habana, déjenlo ahí abajo en la parte de los comentarios. Recuerden que los quiero un montón y que me ayuden con un me gusta, suscribiéndose a esta genial familia y compartiendo el video con un amigo. Los espero en unos días con más contenido. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.